Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos embarcamos en un viaje intelectual fascinante. De verdad, vamos a bucear en las raíces mismas de cómo nos organizamos en sociedad. Hola, ¿qué tal? Y tanto que es fascinante. Vamos a intentar responder a preguntas gigantes, como ¿de dónde surge realmente la libertad? Exacto. ¿Y por qué algunas naciones alcanzan un progreso deslumbrante, mientras que otras, pues, colapsan en la miseria absoluta? Para esto tenemos sobre la mesa una pila de textos que es una maravilla. Desde luego, contamos con una selección muy potente. Vamos a entrelazar la filosofía política de titanes como F.A. Hayek y Milton Friedman. Casi nada. Sí, y lo vamos a cruzar con la historia económica de Daron Acemoglu, John Hicks, Niall Ferguson y Yuval Noah Harari. Es una mezcla perfecta, la verdad. Sirve para entender cómo estas ideas tan abstractas acaban teniendo consecuencias literales, de vida o muerte en el mundo real. Totalmente. Pero antes de meternos en faena, creo que hay que hacer un aviso para navegantes. Sí, fundamental, dejarlo clarísimo desde el minuto uno. Nuestra misión hoy es desentrañar dinámicas muy complejas. Vamos a hablar de conservadurismo, socialismo, liberalismo clásico. Y eso significa tocar temas con muchísima carga política. Analizaremos críticas frontales a la izquierda, a la derecha, al intervencionismo estatal, al inmovilismo. Claro, y por eso queremos subrayar a la audiencia que nuestra labor aquí es la de guías puramente neutrales, imparciales al 100%. Eso es. No estamos aquí para tomar partido ni para respaldar ninguna de estas posturas. Nuestro único objetivo es diseccionar las ideas exactas que estos pensadores plasmaron en sus textos. Es que estas ideas levantaban y levantan hoy en día muchísimas ampollas, así que abordarlas con frialdad analítica, sin casarnos con nadie, es nuestro homenaje al pensamiento crítico. Pues con las reglas claras, si te parece, arrancamos. Vamos allá. El punto de partida de hoy es una paradoja que resulta brutal a simple vista. Nuestro eje vertebrador es un ensayo famosísimo de Friedrich Hayek. Uno de los mayores defensores del libre mercado del siglo XX. Justo. ¿Y cómo tituló este ensayo tan crucial? Pues ¿por qué no soy conservador? Es fuerte, sí. Para alguien que dedicó toda su vida a combatir la planificación central del Estado, distanciarse así, de forma tan explícita, del conservadurismo parece casi pegarse un tiro en el pie. ¿Qué le llevó a hacer esta declaración tan tajante? Pues a ver, lo que ocurre en ese ensayo es un reflejo de cómo las etiquetas políticas se terminaron distorsionando. Milton Friedman lo detalla muy bien en otro de los textos. Lo del cambio de significado de la palabra liberal, ¿no? Exacto. Friedman señala que durante el siglo XIX el término liberal tenía un significado muy claro. Defendía la libertad de mercado, el gobierno representativo, los derechos civiles y limitar el poder del Estado. Vale. Pero al adentrarnos en el siglo XX, especialmente a partir de los años 30 en Estados Unidos con el New Deal, la palabra mutó. Empezó a asociarse fuertemente con el intervencionismo estatal. Claro, bajo la premisa de que el bienestar social debía estar por encima de la libertad individual pura. Eso es. O al menos ser un requisito previo para ella. Y claro, el significado original se diluyó por completo. Entonces, los defensores del libre mercado clásico se quedaron de repente sin una etiqueta. Y debido a esa corrupción del término, a pensadores como Hayek o al propio Friedman se les empezó a meter en el mismo saco que a los conservadores, solo porque ambos grupos se oponían a ese nuevo intervencionismo. Ya, el enemigo de mi enemigo. Pero Hayek se rebela contra eso. Con muchísima vehemencia, además. Su argumento central es que el conservadurismo, por su propia naturaleza, no tiene un objetivo propio. No ofrece una visión de futuro. Exactamente. No propone un camino alternativo. Para Hayek, su única función política real es ralentizar el cambio. El conservador se dedica a pisar el freno del progreso para que la sociedad no se transforme demasiado rápido. Es una imagen mental muy gráfica. Es como ir en un coche donde alguien pisa el freno constantemente por miedo a la velocidad. Pero, claro, nadie lleva las manos en el volante para dirigir el coche a un destino concreto. Una metáfora perfecta. Y Hayek argumenta que esto nace de un miedo muy profundo. Un miedo paralizante a lo desconocido. Justo. El conservador, según Hayek, teme a las fuerzas sociales orgánicas que no están estrictamente controladas. Así que su respuesta instintiva es buscar siempre una autoridad superior. Alguien fuerte que vigile y mantenga el orden. Eso es. Mientras que el liberal clásico opera desde un paradigma radicalmente opuesto. Confía en el desarrollo libre y espontáneo de la sociedad.
Acepta que las sociedades van a mutar e innovar de maneras que nadie puede prever. Y esto nos lleva a algo que me fascina de su crítica, que es la trampa del falso punto medio. Ah, sí, eso es brillante. Si tu única ideología es frenar el cambio sin tener principios inamovibles propios, terminas creyendo que la verdad siempre está a medio camino entre dos posturas. Y la dinámica es perversa. Cada vez que surge un movimiento radical, pongamos, hacia un intervencionismo extremo, el centro de gravedad político se desplaza. Claro, y el conservador, buscando ese punto medio, cede terreno constantemente, acaba siendo arrastrado. Se convierte en un rehén de las circunstancias, asimilando versiones descafeinadas de las ideologías que en principio intentaba frenar. Y fíjate que esta desconfianza hacia la evolución libre, este afán por querer tenerlo todo bajo control, nos conecta con uno de los conceptos más densos de los textos de hoy. El famoso constructivismo. Exacto. O lo que Hayek llama el mal francés, apoyado por la visión del historiador John Hicks. Lo describen como esta ilusión, esta arrogancia intelectual suprema de creer que la sociedad humana es como una máquina. Como un reloj suizo que puedes diseñar, calibrar y planificar desde arriba si tienes a un grupo de mentes privilegiadas al mando. Pero ellos defienden que las sociedades complejas no funcionan así, sino que surgen de la costumbre, del orden espontáneo. Y para ilustrar ese orden espontáneo, Hayek rescata un término griego precioso: catalaxia. Catalaxia. Sí, lo que nos dice la catalaxia es que el orden y la prosperidad surgen de la interacción de millones de acciones humanas individuales cada día. Es resultado de la acción humana, sí, pero no del diseño humano consciente. Es con la diferencia entre intentar construir un bosque plantando cada hoja a mano frente a dejar que crezca y se autorregule. Totalmente. Pero claro, bajar estos conceptos filosóficos a la realidad histórica es donde el análisis se vuelve crudo de verdad. Porque debatir sobre catalaxia en un salón está muy bien, pero Daron Acemoglu nos demuestra que esto es literalmente cuestión de vida o muerte. Tela con el caso que utiliza Acemoglu en su texto sobre historia económica. La división de la península de Corea en el paralelo 38. Es que pone los pelos de punta. Es un experimento natural trágico. Acemoglu nos sitúa al final de la Segunda Guerra Mundial. Tienes una misma nación, idéntica cultura, misma geografía, mismo pasado histórico, y queda partida en dos mitades. El sur bajo administración estadounidense y el norte bajo influencia soviética. Y para humanizar esta fractura, Acemoglu rescata la historia real de dos hermanos, Hwang Pyong-won y su hermano, que es médico. Se separan abruptamente durante la Guerra de Corea en 1950. Hwang se queda en el sur, trabaja como farmacéutico, y su hermano es arrastrado al norte. Y 50 años después, en el año 2000, un programa gubernamental permite un brevísimo encuentro de familias divididas en Seúl. Ese reencuentro resume medio siglo de políticas económicas diametralmente opuestas. Es desgarrador. El hermano del norte trabajaba como médico para las fuerzas aéreas norcoreanas. Uno pensaría que es un puesto de élite en esa dictadura. Debería serlo. Pero vivía en una miseria absoluta. Cuando Juan le pregunta si tiene teléfono para llamarse, el hermano le dice que no. Solo su hija, por trabajar en un ministerio clave, tiene uno, pero sin códigos especiales del gobierno es imposible comunicarse. Y Juan intenta darle dinero al verle así, ¿no? Sí, pero el hermano retrocede aterrorizado. Estaba convencido de que el gobierno se lo confiscaría inmediatamente. Y luego está el detalle de la ropa. Uf, ese detalle lo dice todo. Juan se fija en el abrigo raído de su hermano y hace el amago de darle el suyo. El hermano se niega rotundamente y le confiesa que el abrigo que lleva puesto ni siquiera es suyo. Se lo prestó el gobierno. Solo para dar una apariencia digna en la reunión. Estaba desnutrido, consumido por la paranoia, mirando a todos lados por temor a los informantes del régimen. Y es una tragedia familiar que, cuando haces zoom out y miras esa famosa fotografía satelital de la que habla Acemoglu, se convierte en una tragedia nacional. El mapa nocturno de la península. El sur brilla de noche, un mar de luz a nivel de Europa. Y el norte es una mancha negra, sumido en la oscuridad literal. Y Acemoglu enmarca esto perfectamente en su teoría de las instituciones. El norte aplicó el sistema Juche, que prohíbe los mercados, elimina la propiedad privada y planifica todo centralmente. Es el constructivismo del que hablaba Hayek llevado al extremo más totalitario. Un diseño impuesto que aniquila todo incentivo individual.
mientras que en el sur se permitió el desarrollo de lo que Acemoglu llama instituciones inclusivas, un Estado de Derecho, seguridad jurídica, respeto a la propiedad, bases para que el orden espontáneo pueda florecer. Y ahí es donde Friedman y Acemoglu convergen de forma fascinante. Llegan a la conclusión de que la libertad económica no es un añadido, es la base indispensable sobre la que se asienta cualquier otra libertad. Exacto. Friedman tiene una advertencia muy dura sobre esto. Dice que la coacción estatal siempre termina amenazando las libertades individuales, incluso cuando hay buenas intenciones. El ejemplo de los Amish es clarísimo al respecto. Programas de seguridad social obligatorios del Estado. Preferían cuidar de sus propios ancianos. Una desobediencia totalmente pacífica. ¿Y qué hizo el gobierno? Intervino y les subastó el ganado para cobrarse los impuestos a la fuerza. Es tremendo. Lo que Friedman expone ahí es que cuando un Estado se otorga el poder de restringir la libertad económica, acaba ejerciendo una violencia coactiva que destruye la autonomía personal. Es una crítica implacable. Imponer un diseño centralizado choca de frente con la libertad de elegir cómo vivir tu propia vida. Pero, claro, esto nos empuja a un abismo filosófico interesante. Si rechazamos el diseño centralizado y confiamos en el orden espontáneo, ¿sobre qué base moral se sostienen nuestros derechos para no caer en el caos? Y ahí volvemos a Hayek, porque en sus textos muestra un pánico absoluto a lo que él denomina el relativismo histórico. Esa corriente que sugiere que no hay verdades absolutas y que todo valor moral depende del contexto cultural. Para Hayek, el relativismo es el mayor agente destructor de la filosofía política moderna. Y para entender esto, el texto de Yuval Noah Harari nos da una herramienta conceptual brillante. Harari divide la realidad en tres categorías: lo objetivo, lo subjetivo y lo intersubjetivo. A ver, explícanos eso, porque la historia que usa Harari es buenísima. Para definir la verdad objetiva, utiliza a Marie Curie. Ella dedicó años a estudiar materiales radioactivos. La comunidad científica desconocía los efectos letales de la radiación, y ella misma no creía que esos materiales pudieran matarla. Pero terminó falleciendo por exposición prolongada. Exacto. Porque independientemente de si la humanidad comprende o cree en la radiactividad, esta existe y te mata. Eso es una verdad objetiva inmutable. Pero el giro llega con la realidad intersubjetiva. Cosas como los derechos humanos, la igualdad ante la ley, el concepto de nación. Todo eso no son verdades físicas como la radiación. Son doctrinas, mitos compartidos. Existen única y exclusivamente porque millones de seres humanos han decidido creer en ellos colectivamente. Y al ser intersubjetivas son extremadamente frágiles. Totalmente. Si mañana dejamos de creer en los derechos humanos, desaparecen. No hay ninguna ley física que los respalde. Y ahí cobra sentido la angustia de Hayek. Si la libertad y el Estado de Derecho no son verdades físicas, exigen ser defendidas de manera dogmática. Requieren principios morales absolutos. Porque si caemos en el relativismo, si pensamos que las leyes son construcciones que el Estado puede reescribir a conveniencia, le abrimos la puerta al totalitarismo. Ya sea fascismo o socialismo autoritario, que para Hayek eran caras de la misma moneda constructivista. Y cuando abandonamos esos principios morales absolutos, los resultados históricos son catastróficos. Niall Ferguson nos ofrece una radiografía perfecta de esto en la década de los 30. La tristemente célebre política de apaciguamiento británica, el falso punto medio del que hablábamos. Exacto. Ferguson expone cómo líderes conservadores británicos, figuras como Baldwin o Neville Chamberlain, se enfrentaron al ascenso de Hitler y Mussolini. Su instinto era evitar otro conflicto a cualquier precio tras la Primera Guerra Mundial. Y en lugar de anclarse en principios morales innegociables frente a la tiranía, actuaron guiados por el miedo. Cedieron territorio, miraron hacia otro lado, creyendo ingenuamente que podrían apaciguar a regímenes totalitarios encontrando un término medio razonable. Intentaron frenar sin dirigir. Y esa falta de principios firmes fue precisamente lo que precipitó la peor guerra de la historia humana. Mantener el statu quo es una tentación inmensa. Acemoglu dedica buena parte de su trabajo a explicar por qué las élites que ostentan el poder son las primeras en frenar el progreso a toda costa. Usando el concepto de la destrucción creativa de Schumpeter, ¿verdad? Eso es. La innovación siempre genera ganadores y perdedores. El automóvil destruyó a la industria de los carruajes, y eso aterra a quienes tienen intereses creados.
El ejemplo de los aristócratas del Imperio Austrohúngaro es fascinante. Bloquearon deliberadamente la construcción de ferrocarriles. No porque no entendieran los beneficios económicos, sino porque sabían que la industrialización crearía una burguesía fuerte que acabaría exigiendo poder político. El miedo a perder estatus. Y pasa a todos los niveles, porque Acemoglu también menciona a los luditas. Aquellos artesanos textiles ingleses que quemaron la casa de John Kay en 1753, el inventor de la lanzadera volante. Fue un intento violento de detener la innovación tecnológica por miedo a perder sus empleos. Y en la historia contemporánea hay casos aún más extremos de cómo el poder asfixia el desarrollo para perpetuarse. El caso de Mobutu Sese Seko en el Congo. Ese es paradigmático. Mobutu mantuvo unas instituciones extractivas brutales. Mientras la población padecía miseria, él construyó un palacio opulento en medio de la selva con una pista de aterrizaje gigantesca. Diseñada específicamente para fletar aviones supersónicos Concorde e irse de compras a París. ¿Por qué un líder prefiere reinar sobre la miseria en lugar de desarrollar su país? Acemoglu dice algo escalofriante. Porque fomentar un verdadero progreso económico habría empoderado a la sociedad civil. Y esa sociedad civil, inevitablemente, habría derrocado su dictadura. Para Mobutu, el progreso de su nación era una amenaza a su propia supervivencia política. Y fíjate que todo esto dibuja un panorama bastante sombrío. Si el poder frena la evolución económica y el relativismo debilita nuestras defensas morales, ¿qué esperanza nos queda? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de evitar el colapso? Pues Hayek dio una respuesta muy concreta a esto en un momento histórico límite. Febrero de 1944. Plena Segunda Guerra Mundial. Hayek da una charla en el King's College de Cambridge. El contexto es sobrecogedor. Europa está en ruinas y Hayek ya está pensando en la inmensa labor de reconstrucción cultural de la posguerra. Su discurso va dirigido a los académicos y a los historiadores. Les pidió asumir el peso de reconstruir el alma de Europa. Literalmente, Hayek advirtió que el futuro del mundo libre dependía del futuro de Europa, y este estaba condicionado por lo que sucediera en Alemania tras la derrota nazi. Su máxima preocupación era cómo reconstruir una civilización tras años de adoctrinamiento totalitario. Y su conclusión fue que la batalla principal era recuperar la creencia en la verdad objetiva. Los historiadores debían enseñar historia basándose en hechos comprobables, no como propaganda del Estado. Porque cuando la historia se vuelve relativa, se justifica cualquier atrocidad. Hayek imploraba crear redes internacionales de intelectuales libres para blindar los ideales de la civilización. Y esta advertencia entronca con una de las reflexiones finales de Harari en nuestros textos, cuando los previene contra la falacia retrospectiva. La metáfora de Clio la ciega, la musa de la historia. Exacto. Harari nos dice que debemos abandonar la ingenua ilusión de que la historia avanza inexorablemente hacia un estado de mayor justicia o bienestar. No hay ninguna ley científica que garantice un final feliz. Sistemas crueles pueden triunfar y perpetuarse durante siglos. La historia es ciega. Ignora por completo el sufrimiento humano. Es una bofetada de realismo. El progreso no es una inercia natural, es una conquista frágil que debe defenderse constantemente. Y si intentamos hacer una síntesis de esta monumental travesía, la gran lección es que las verdaderas guerras se libran en el terreno de las ideas. La diferencia entre vivir bajo la luz de Corea del Sur o consumirse en la oscuridad de Corea del Norte no es el destino geográfico, es el resultado directo de qué filosofía triunfa. Si apostamos por la humildad de confiar en el orden espontáneo, o si sucumbimos a la arrogancia del constructivismo o al inmovilismo temeroso. Al final, el debate es entre reconocer las limitaciones de nuestro conocimiento frente a la complejidad del mundo o la soberbia de creer tener la receta perfecta para diseñar la vida de millones de personas. Y precisamente esa soberbia constructivista nos deja con una reflexión final para la audiencia. Hemos diseccionado los peligros del constructivismo humano, esa arrogancia de intentar diseñar la sociedad como una máquina. Pero hoy, ojo, estamos cruzando el umbral hacia la era de la inteligencia artificial. Diseño constructivista, cálculo algorítmico y optimización absoluta. Entidades que muy pronto podrían estar dictando políticas públicas a escala global. Y la gran pregunta es, ¿será capaz esta IA de respetar y adaptarse a ese orden espontáneo, a veces caótico pero profundamente brillante de la libertad humana que defendía Hayek?
¿O se convertirá en el planificador central definitivo? Ese dictador benevolente que, con la excusa de la eficiencia perfecta, termine asfixiando nuestra libertad de elegir. Es un horizonte fascinante y aterrador. Ahí queda esa enorme pregunta flotando en el aire para quien nos escucha. Ha sido un viaje intelectual extraordinario. Hasta la próxima inmersión.